¿Qué tal? Saludos. Buenas tardes, bienvenidos al Objetivo. Hoy jueves, 1 de marzo, vamos a hablar en un ratito de salud mental, vamos a hablar del perdón, como solemos hacer una vez al mes con este tema, pero antes tenemos que, sin duda, hablar de los efectos del temporal, sobre todo en el municipio de Tuineje, el muelle de Gran Tarajal, Jinijinamar. En el muelle de Gran Tarajal anoche fue una noche difícil, complicada, ya hay 2 barcos, 2 gabarras hundidas, otras 2 que están sueltas. Parece que hay también algo de vertido, pero vamos a conocer la última hora ya con Marcial Morales, que nos ha hecho un hueco en la apretada agenda que tiene en el día de hoy, presidente del Cabildo de Fuerteventura. Marcial, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero, gracias por atendernos, Marcial. Queremos saber la última hora. La noche fue terrible, un oleaje importante, mar llena y luna llena. Fue muy mala. El amanecer en el muelle de Gran Tarajal daba una imagen, pues diríamos como mínimo penosa, una imagen terrible, una gabarra flotando y todas las demás o escoradas o hundidas o encajadas en la zona de la rampa que está entre la cofradía y la estación marítima. En definitiva, una consecuencia bastante muy grave en cuanto a la imagen. Afortunadamente, con algún pequeño escape de líquidos contaminantes, pero no un vertido en toda regla, por tanto, en ese sentido bien. La mañana ha dado una tregua que ahora mismo, pues mirando al mar desde la estación marítima donde estoy, pues se ve ya prácticamente lo que podríamos casi tener un día que pudiéramos considerar normal, apenas alguna pequeña ola un poquito más alta, pero ya ha dado tregua. Sigue botando el mar según sube y baja la marea, vertidos sólidos, simplemente madera, flotadores, lo que se encontraba en la superficie de la gabarra según se han ido, o de los barcos según se han ido escorando o hundiendo. Y lo más importante, ya se ha celebrado en la mañana de hoy el comité asesor del plan de contingencia para este tipo de riesgos, coordinado con el plan insular de emergencia, estando aquí ya la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, el director general de Puertos Canarios, Manuel Ortega, con el ayuntamiento y su alcalde y el cabildo y el equipo que coordino, con José Roque como consejero de seguridad y emergencia. Y en este momento, pues después de también la reunión con la aseguradora y la consignataria, que son las que tienen que tomar todas las iniciativas que den lugar a que este puerto quede en condiciones, pues ya se están tomando tanto las medidas directas para, en cuanto se pueda, empezar a actuar y a desalojar con seguridad este muelle, estas embarcaciones, como la medición de aire que viene en camino para estar mañana seguramente aquí, la caseta que va a estar permanentemente midiendo la calidad del aire en toda esta zona, y el compromiso de salud pública de inmediato de empezar a hacer sistemáticamente controles de agua, tanto en la playa de Gran Tarajal como en la zona del Aceitún, que es donde toma agua la potabilizadora del sur, que en este momento está parada. No tenemos ningún problema de abastecimiento, pero no estamos ahí produciendo agua, y cuando haya seguridad absoluta, pues será cuando la playa esté disponible y la potabilizadora pueda volver a funcionar. Marcial, hay 2 preguntas que se hace la población y que tengo que trasladarle. Una es, ¿quién es el responsable de lo que ha pasado en Gran Tarajal? Pues contesto, no escabullando el bulto, ni mucho menos. Primero decir que en este momento lo que estamos interpretando es la primera de 3 fases de intervención. La primera, que es garantizar, en primer lugar, la seguridad de las personas, quedó garantizada desde el primer momento y en una actuación muy coordinada y muy profesional entre todas las administraciones, con muchos técnicos competentes. Lo segundo es el riesgo ambiental, que no pase nada o que la contaminación que pudiera quedar en esta zona quede muy confinada a la zona donde estaban las gabarras, y desde luego que el daño sea el mínimo. En eso se está, y desde luego erradicar por completo cualquier riesgo de toda la zona de Gran Tarajal, con la salida física de estas embarcaciones, y que desaparezcan sencillamente de aquí, que desaparezcan, insisto, con todas las garantías de que no dejen atrás sino el mínimo de contaminación. Y luego vendrá la segunda fase, que será la depuración de responsabilidades. En ese sentido, pues hay diferentes instancias en este momento haciendo investigación en detalle, y en ese momento es cuando se podrá saber, desde luego, pues por qué, habiendo sido solicitado, no salieron estas embarcaciones desde el fin de semana, cuando ya se preveía que iba a ser un fenómeno meteorológico y costero y adverso, y otras acciones de lo que se debió hacer y no se hizo, y por quién, aparte, bueno, de que el tiempo es el tiempo, y el temporal aquí estuvo. Esperemos que ya haya terminado definitivamente,
pero esa segunda fase entraremos en ella seguramente en días, pero en este momento no nos está preocupando en este preciso momento, porque lo primero y fundamental es que cuando estas embarcaciones se vayan de aquí, lo que quede sea restablecida la normalidad, restablecidas las infraestructuras, y esa será la tercera fase, mejoradas las infraestructuras para darle potencial todo el que tiene este histórico puerto de Gran Tarajal, que tanta vida ha dado a la isla y especialmente a todo el sur. Y por último, ¿se pudo evitar lo que ha ocurrido? ¿Cree que la opinión de los vecinos, de los pescadores que vienen diciendo hace tiempo que ese muelle no está preparado para el tiempo sur, los vecinos que han sido muy críticos con la llegada de estos barcos, ¿se pudo haber evitado esta situación? Seguramente a nivel de infraestructura se puede evitar, se pudo y por tanto se puede. Hay que ahora meterse en harina y remangarse en una siguiente fase más tranquila pero intensa. Más tranquila quiero decir, sin las emergencias en la que ahora mismo estamos, pero una actuación intensa para garantizar que este puerto quede no solo arreglado, sino potenciado, es decir, todo el potencial que tiene el puerto de Gran Tarajal, y no son palabras huecas, pasa por una infraestructura en condiciones y abrigada de todos los mares. Si bien es verdad que los diferentes puertos tienen cada uno su vida propia, y por ejemplo en este momento, en todo este temporal, han estado viniendo al puerto de Puerto Rosario, que es un magnífico puerto, por seguridad y por demás condiciones, han estado viniendo una parte importante de los barcos que llevaban como destino Arrecife, pero bueno, pero que quede potenciado en resumidas cuentas, y por tanto, pero por otro lado, en lo inmediato, en lo que pasó en estos días, sin duda, Puertos Canarios, por lo que nos garantizan, y Seguridad y Emergencia, avisaron a la empresa consignataria de que esto iba a ocurrir. La empresa pidió que le dejaran salir los barcos, la Capitanía Marítima entendió que no debía dejarlos salir, y de la investigación se deducirá si alguna decisión fue errónea o no quedó más remedio que hacer lo que se hizo, y por tanto en lo inmediato resultó inevitable lo que ocurrió. Eso lo sabremos en los próximos días con más tranquilidad, y no en clave de justiciera, sino de hacer justicia, y de que no vuelva a suceder, quizá lo más importante. Y sobre todo, eso es a lo que iba, y sobre todo de que nunca más vuelva a ocurrir, por supuesto, en Gran Tarajal, pero tampoco en ningún otro lugar de la isla o de las islas. Marcial Morales, gracias por atendernos y contarnos la última hora desde Gran Tarajal, y que sea leve lo que queda. Efectivamente, esperamos que sea leve, están poniéndose todas las condiciones y toda la coordinación y todo el esfuerzo para que así sea. Ahora solo tenemos que contar con que el tiempo y la suerte nos acompañen, porque que ninguna de esas embarcaciones tenga ningún vertido más antes de que se puedan vaciar completamente y se puedan convertir pues, en elementos inertes que no transmitan al mar ni a la atmósfera ninguna contaminación. Esperemos que así sea. Gracias, Marcial. Buenas tardes. A ustedes. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros seguimos hablando de este tema porque hemos estado in situ en el muelle de Gran Tarajal, como están viendo todas esas imágenes. La verdad que el espectáculo es dantesco, ¿no? Es chocante, muy chocante. El alcalde de Tuineje, Sergio Lloré, también nos atendía y nos decía, bueno, pues que Tuineje está cansado y harto de lo que está sucediendo, que no pueden seguir pasando cosas como esta. Vamos a escucharlo. Ya venía siendo polémico el tema de estos barcos en el puerto. Previsible no nos vamos a engañar, previsible evidentemente era, bueno, todos los viejos marineros del lugar y los no tan viejos ya venían avisando desde la semana pasada, desde el fin de semana pasado, que bueno, que venía temporal y que bueno, que son conocedores bien de las circunstancias del puerto y cómo le afecta el tiempo del sur. Pero está claro que a este puerto todavía nos faltan mejoras de longitud de dique para estar más abrigados, eso es evidente. No se nos ha acabado la paciencia a los vecinos de Tuineje, a la institución, y lo que sí queremos es que a partir de ahora nos tendremos que sentar, pero nos tendremos que sentar para planificar bien el futuro del puerto de Gran Tarajal. Obviamente, si esto nos ha pasado con estos barcos que estaban sin tripulación, que solo tenían 2 operarios, imagínense que si nos llega a pasar esto con una escala de un crucero, que además está previsto que vengan en la temporada de invierno, como vienen operando en Canarias. Bueno, el viento arreciaba ayer por la tarde en el muelle de Gran Tarajal, pero también hemos hablado con algunas de las personas que estaban ahí. La verdad que ayer por la tarde aquello se convirtió en un espectáculo. Muchas personas que llegaban querían curiosear, ver lo que pasaba. Es cierto que la zona está perimetrada, hay fuerte olor a combustible. Hoy nos dicen los vecinos que el olor ha ido a más, se ha intensificado. Y esto es lo que algunos de ellos, con los que hablábamos, nos decían ayer al respecto de la situación.
Indignada como todo el pueblo y como todo majorero de bien. Es que es indignante que hayan autorizado esta estampa en el puerto. Ya te digo, como lo dije antes, que consecuencia del temporal que estamos pasando, pero el atraque no es consecuencia del temporal, sino de que estos arretrancos estuvieran ahí, consecuencia de que otros arretrancos lo autorizaran, sea quien corresponda. No sé ni a quién corresponde, pero sí sé que se sentía esa indignación en el pueblo, recogiéndose firmas para hacer algo. ¿Le parece poco los barcos que tenemos ahora? Si no vienen ferry, viene algo que los puede ayudar. O sea que un desastre. Un desastre, bien hecho. Dije, señores, voy a contarles lo que los políticos creían, que la bonanza en el mar duraba toda la vida. Sabiduría popular de nuestros mayores. Esta es la situación, nos acaba de contar Marcial Morales en Gran Tarajal, 2 gabarras hundidas, o 3 ya prácticamente, una de ellas a punto, la imagen es dantesca, hay no le llaman vertido oficialmente, pero bueno, está saliendo algo de combustible. Aún no ha llegado esa barrera protectora que se va a instalar para que ese combustible no afecte demasiado a los alrededores, y la depuración de responsabilidades se hará, dice el presidente del Cabildo, cuando pase la situación. Entonces habrá que sentarse para que no vuelva a ocurrir. Pero hay otros vecinos un poquito más al sur, que son los vecinos de Jinijinamar, que han pasado una noche de perros, la segunda. Llevan 2 noches en vela y en vilo, pendientes de lo que el mar haya querido hacer con sus casas y con su pueblo, porque, como saben, este pueblo que tiene casas, como ven ahí, en primerísima línea de mar, se ha visto muy afectado también por el temporal, por las olas, por la fuerza del agua del mar durante todas estas noches, sobre todo anoche con la luna llena. Como ven, dejó el pueblo también pues con muchos residuos, muchas piedras, tiró alguna terraza. De hecho, el bar, el restaurante, ahora escucharemos a su propietario, a su arrendatario. Miren cómo quedó esa terraza, ya lo ven, cayó el suelo, y eso hizo que la pérgola también cayera. Y al final, bueno, pues la imagen es tremenda también en el pueblo de Jinijinamar. Como digo, ven tuberías al aire libre, esas otras de las viviendas donde también cayó entero el piso y lo único que se ve son las tuberías de desagüe, y dejó al aire pues todo el patio. Vecinos que se han marchado, que les ha dado miedo estar ahí estas noches y estos días y se han tenido que marchar, y otros que resisten y que, como ven, pues intentan, con los medios que tienen, un cachito de bloque, unas piedras, un paño, intentar evitar que el agua entre en sus casas. Así estaba el mar ayer por la tarde. Ven qué virulencia de olas. Ese barco de Salvamar está pendiente de lo que pasa en Gran Tarajal precisamente, está ahí haciendo de retén un poco y demás. Ven cómo quedó esa terraza, y ahí ven imágenes de esta misma madrugada, cómo el agua llegó a la segunda fila de las casas, como pasaba la otra noche, y cómo va corriendo hacia la calle. Miren qué fuerza, cómo tira el mobiliario y cómo corre hacia la segunda calle, hacia la entrada del pueblo, a sus anchas, o sea, acampando como nada. Dicen que el mar recupera lo que es suyo, otros dicen que lo que falta es haber tomado medidas y hacer un dique. Vamos a escuchar lo que nos han contado los vecinos, que también hemos estado en Jinijinamar. Mi preocupación es que aquí los vecinos no estamos tranquilos, y la verdad es que el ayuntamiento tendría que solucionar el tema ya, de que algo hay que hacer aquí, alguna protección para esta gente, ¿no? Y la verdad que otro año más, otra vez con los mismos problemas. Hemos recogido firmas, hemos recogido un montón de cosas para presentar en el ayuntamiento, y el ayuntamiento lo que nos dice es que o no son legales o no están presentadas, para que nos hicieran el tema de las escolleras, porque realmente esto cada vez nos está afectando mucho más, ya no solo a mí, sino también a los vecinos de nuestro pueblo. A mí nunca me ha tocado, llevo 3 años aquí, nunca me había tocado de esta manera. Sí, es verdad que ha venido agua, he tenido que cesar la actividad por algunos momentos, pero así de esta manera nunca, ¿no? Cerrar, entregarle la llave al dueño y dedicarme a otra cosa. Yo ya estoy cansado, ya. Estoy agotado, sí, estoy agotado ya con esto. Muchas pérdidas, mucho dinero. Cada vez que viene esto me cuesta, y más que nada porque estoy cansado. La terraza es muy bonita, me enamoré de ella nada más verla y le tengo un gran cariño. Por eso no dejé ayer que se cayera, porque estaba a punto de caerse,
y le metí una cuba de hormigón para que no se cayera, es lo más que podía hacer por ella, porque no me daba mucha lástima que se cayera, ¿no? Pero ya está, ya no lo hago nada más. La salvé y es lo que... Ahora... Emocionada las palabras de este propietario, el arrendatario del restaurante, que dice que no puede más y que cierra. Bueno, pues esta es la situación. El temporal ha afectado básicamente al municipio de Tuineje, como ya les hemos contado. Y ahora vamos a hablar de algo que quizás a todas estas personas le venga bien escuchar, porque sin duda tendrán hoy mucho rencor, mucho coraje, muchas personas en su punto de mira negativa, y habrá que perdonarles en algún momento. ¿Será bueno? ¿Cómo se hace? Es lo que vamos a hablar ya, a partir de este instante, en nuestro espacio dedicado a salud mental de cada mes, con la doctora Elizabeth Segura, que es médico psiquiatra. Bienvenida, Elizabeth, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña el coordinador de este espacio, y que además se lo trabaja, José Ignacio García Luque, comunicador. Gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias, como siempre muy grato de compartir este ratito contigo y con los televidentes. Bueno, decía yo que estas personas, las que hemos visto y las que no, que están enfadadas, tendrán que perdonar en algún momento. ¿Qué es el perdón, Elizabeth? Bueno, el perdón, vamos a definirlo por las dos, el prefijo y per y donare, ¿no? Per, acción completa y total, y donare, regalar. Es decir, que es un acto de generosidad completa y total de quien perdona. Pero además es un proceso por el cual una persona que ha sufrido una ofensa se desliga de esos sentimientos de dolor, de odio, de rencor, de tristeza, de deseos de venganza, de deseo de hacer justicia, se desliga para ir a buscar, o sea, es un proceso intrapsíquico de solo la persona, no necesariamente tiene que estar la otra, pero para desligarse de esos sentimientos negativos y convertirlos en sentimientos positivos hacia sí mismo, para que pueda seguir avanzando. Principalmente. ¿Y hay varios tipos de perdón? Sí, hay algunos que, en general hay quienes clasifican, ¿no? Tipos. Uno de ellos dice, no, uno es muy importante y primero perdonarse a sí mismo. Correcto. Y el otro, ese es el perdón intrapersonal, y el otro es extrapersonal, a aquella persona que te ofende, que es una opción también. Luego también hay otros quienes clasifican, ¿no? Dicen, no, hay un tipo de perdón completo, pleno, total. No, hay otro dice parcial. Luego, el perdón condicional o incondicional. Cuando se hace justicia, bueno, qué fácil es perdonar, ¿no? Porque ya hubo el motivo de enmienda. Y luego hay quienes también hablan de un perdón expresado y otros del no expresado. También dejamos paso por ahí al lado de la espiritualidad, hay quienes dicen el perdón humano y el perdón divino. Entonces, son temas que son interesantes y que a la vez no se han tratado quizás mucho actualmente. Hay que perdonarse uno mismo para poder perdonar, ¿no? Sí, sí. Si no, complicado. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que estos son como dos etapas y tiene que ver mucho con el Evangelio. Nadie da de lo que no tiene. Y para yo poder perdonar, primero tengo que aceptarme como ser humano con todas mis debilidades, con todas mis incompetencias. Y en la medida en que yo sea fuerte para aceptar mis errores, para aceptar, ya estoy en capacidad de perdonar a los demás. Por eso vamos a ver más adelante, en el transcurso del programa, lo importante que es ese doble juego. El ir avanzando, avanzando en el aprendizaje y conocimiento de nosotros mismos, y en esa misma medida va a ser mucho más fácil avanzar hacia el perdón de los demás. Efectivamente, porque hay diferencia, ¿no?, entre perdonar y perdonarse. Por supuesto, cuando perdonamos de forma externa, ¿no?, a la otra persona, nos desligamos efectivamente de esos sentimientos de tristeza, de rabia, de dolor, de venganza, de hacer justicia. Pero cuando nos perdonamos a nosotros mismos es mucho más liberador, porque nos ayuda a descargar de culpas, a descargar de cosas en las que hubiésemos hecho de distintas formas. También nos libera sobre todo de la culpabilidad, de cómo pudo ser y no fue. Y que a veces esas cosas las llevamos arrastrando como unas cargas con nosotros mismos. Sí. Inclusive hay personas como el psicólogo Alberto Linero, que sostiene que en la medida en que nos adentramos en el perdón individual, nosotros
podemos entendernos no solo a nosotros mismos, sino que podemos entender más fácilmente los errores de los demás. Es que se nos olvida algo, entre los que yo me incluyo, claro, y es que es muy fácil, como dice el Evangelio, ver la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el propio. Entonces, qué fácil es decir, él me ofendió, qué fácil es decir, yo a él no lo perdono, pero ¿por qué no damos la vuelta, como aquí en este plató, cuando la cámara hace un dolly, y decir, oye, ¿y es que acaso yo no ofendo? ¿Y es que acaso yo no fui hiriente con las personas? Cuando se hace esa catarsis, va a ser mucho más fácil llegar a ese perdón pleno, como decía Elizabeth. Es bueno perdonar, es sano, entiendo. Lo que hablamos, estamos hablando de salud mental, siempre relacionado con eso, ¿no? Por supuesto, es muy sano y es muy gratificante. Como decía, nos desliga tanto de los sentimientos negativos hacia el otro, como también, lo más importante, nos desliga de esos sentimientos de culpa, de esos sentimientos, de esas cargas que a veces son pesadas, y esas cargas pesadas pues a la larga van generando ansiedad, estrés, sentimientos de tristeza, depresión. Algunos incluso dicen baja las defensas, o sea, afecta a la inmunidad. Y entonces, al estar más bajas las defensas, pues vienen una serie de otras enfermedades que parecen simples y sencillas, pero que afectan de mayor profundidad a estas personas. De hecho, el primero de los vídeos esos que vamos a ver, sí tiene que ver con esto. Sí, yo agregaría, trayendo a colación al famoso Séneca, ese filósofo de la vida además, que él sostenía que el odio, cuando odiamos, tenemos un montón de perros rabiosos en el alma y una víbora venenosa en el corazón. Entonces tiene que ver con lo que hablaba ahorita la doctora Elizabeth. En la medida en que nosotros nos liberemos de ese odio, de ese rencor, de ese resentimiento y de esa venganza, vamos a tener una salud mucho más clara. El mismo Séneca dice, en cambio, cuando perdonamos, habita en nuestro espíritu, en nuestro interior, un mundo de paz y de alegría. El primer vídeo es precisamente, a mí me encanta este conferencista español, José Carlos Bermejo, lo hemos traído a colación en algunos otros programas. Es un psicólogo experto en bioética y en salud y en psicología de la salud. Maneja un instituto muy grande en Madrid. Y él nos enseña lo bueno que es perdonar, pero además toca un tópico bien importante que hace una diferenciación que alcanzaste a tocar algo al principio, entre perdonar y reconciliarse. O sea, no siempre podemos reconciliarnos, pero sí siempre podemos perdonar. Escuchemos a José Carlos Bermejo. Lo escuchamos. Perdonar es un dinamismo de salud relacional. El rencor es un veneno que mata dos veces. Aquel a quien se lo dirigimos y aquel que deja que le habite y se toma el veneno. Perdonar no es lo mismo que reconciliarse. Reconciliarse es reconstruir bidireccionalmente una relación. Esto a veces ni siquiera es posible, porque el ofensor, por ejemplo, está muerto, o porque el ofensor puede agredirnos más si nos aproximamos a él. Reconciliarse no siempre es posible. Perdonar es siempre posible. Es una decisión unidireccional de sanar la relación. Ni siquiera de disculpar, porque no disculpamos, no quitamos la culpa del ofensor. Más bien, restablecemos la paz en el corazón. Decidimos no vengarnos. Decidimos no tomarnos el veneno de la revancha y del rencor. El perdón es siempre posible. Ni siquiera es tampoco la celebración cristiana, de creyente, de la misericordia de Dios, que Dios nos perdona. El perdón es un dinamismo psicoespiritual previo a ser una categoría religiosa. El perdón es una medicina. La construimos nosotros, decidimos tomárnosla
cuando tomamos la decisión de vivir sanamente en nuestro corazón y no agredir a aquel que nos generó una ofensa. Perdonar no es negar que fuimos ofendidos, no es negar que el otro nos ofendió. Perdonar es cultivar la salud relacional. Quien no perdona muere de su propio veneno del rencor. Perdonar es generar salud. Bueno, pues esa es la visión de este experto, como decía antes José Ignacio, pero cuando tenemos hijos nos empeñamos en enseñarle pues, lo que es la solidaridad, lo que es la felicidad, lo que es un montón de términos y de cuestiones que son parte de la vida, pero ¿se enseña a perdonar, Elizabeth, o no? Bueno, hay algo ya que se está enseñando a perdonar, pero quizás no de esa forma, no quizás tan claramente. Hay unos estudiosos, por ejemplo Camila Morentre, que es coaching de educación familiar, dice que es muy importante que los padres primero hagan el proceso de perdonarse a sí mismos y luego ya poder perdonar, por enseñar desde las cosas más simples, más sencillas, que el niño le quitó tal cosa. A veces, no le des importancia, dicen los padres. No, eso hay que darle importancia. Si aquel niño se siente ofendido, pues para nosotros los adultos puede no ser de importancia, puede ser algo simple, pero para ese niño lo vive con gran importancia. Entonces, si desde ahí empezamos poco a poco a enseñarles a perdonar, entonces vamos a evitar traumas en los futuros adultos. Y también dice que es muy importante ir dando los pasos poco a poco. No, a veces cuando el niño está enfadado por algo que ha sufrido una ofensa, tampoco vamos a decir, no, ven, perdona a tu hermanito o perdona esto. No, hay que darle su tiempo, porque el perdón también tiene un proceso que ir pasando por diferentes fases, por diferentes objetivos y situaciones, que ya más adelante trataremos. Sí, yo creo que hemos tocado un tema que es fundamental y como padre de familia y abuelo lo puedo decir, y es que no le damos la importancia al perdón. Hay escritores y filósofos de la educación que dicen que eso debería ser una materia a nivel de ética, a nivel de moral, casi como el civismo o educación para la ciudadanía, etc. Y tenemos que aprender a perdonar. Pero fíjense lo curioso, y que lo hemos hablado en otros programas, nuestra sociedad, este mundo de consumo, nos lleva a todo lo contrario. Tú tienes que ser más que los demás, tú no tienes por qué arrodillarte, tú no tienes por qué pedir perdón, al contrario, tú eres fuerte, los fuertes no se arrodillan. Es como un tema tabú, ¿no? Claro, entonces nuestra sociedad, y lo hablábamos con Elizabeth preparando el programa, nuestra sociedad en general, sobre todo la occidental, no está preparada para el perdón. Qué triste es decirlo. A ver, yo digo, y lo digo a boca llena, ¿cuántos políticos que cometen errores son humanos? ¿Cuántos salen a pedir perdón? Pero más grave aún, a diferencia de Finlandia, del mismo Reino Unido o de aquí más cerca de Alemania, ¿cuántos políticos en España cometen un error, piden perdón y además entregan su carta de renuncia? ¿Por qué? Porque lo hablábamos también con Elizabeth, desgraciadamente en nuestra sociedad occidental muy hispana, muy iberoamericana, el perdón es signo de debilidad y de humillación. Si tú pides perdón, hay una palabra que es clave, ¿no? Te rebajaste. Oye, le pediste perdón, te rebajaste. Y ahí es cuando vemos lo de José Carlos Bermejo, de que es como una medicina. El perdón es limpiarse el alma. Y otra cosa importante es que es un ejercicio, Elizabeth, como muchos hábitos y como muchos actos de nuestra vida, es un ejercicio. No podemos perdonar de la noche a la mañana. Tenemos que ir dando pasos, y esos pasos se dan desde la primera infancia, después en la segunda infancia, en el jardín infantil, en el colegio. Pero, para no extenderme, sí diría que hay que hacer, como padres de familia, abuelos, tíos y hermanos mayores, y maestros, tenemos que hacer un esfuerzo mayor en
llevar esa cátedra moral linda del perdón a nuestros hogares y a nuestros colegios. Hay un proyecto ahora, por cierto, en los institutos, creo que también en los colegios, por lo menos aquí en Fuerteventura, creo que se llama ON, y es bueno, un servicio de mediación cuando hay conflicto entre dos alumnos para que eso no vaya más, ¿no? Y en ese conflicto participa una especialista y los propios alumnos, y si se da el caso, pues también los padres y los profesores, si llegara el caso. Y una de las partes que se busca es precisamente enseñar a perdonar a la persona que tú entiendes que te ofendió, pero sobre todo por salud, ¿no? O sea, fíjate, hay personas que se ofenden por todo, que están siempre ofendidas, ¿no? Que viven ofendidas. Acostarte por la noche con ese rencor y ese odio a todas esas personas que tú crees, porque a lo mejor no es el caso que te han ofendido, eso tiene que ser tremendo, la cabeza se tiene que ser una feria, ¿no? Claro, es una carga emocional, una carga muy, muy fuerte y muy potente, y que a veces hay muchas personas que no les deja dormir, o que se despiertan muy temprano y que siguen dando vueltas y vueltas ahí. Recuerdo una paciente que dice, no es que me viene el run run, dice, es que estoy con el run run, con el malamatraca ahí, pensando en esto, pensando en lo otro. Pero es fácil perdonar, pero ¿cómo me dice? ¿Cómo lo hago? A veces no sé cómo, digo ya de frente un día, voy y le digo te perdono y ya está. No. Ahora hablamos de los caminos, Elizabeth, pero antes vamos a ver otro vídeo de Javier Urra, que fue defensor del menor y que tiene mucha experiencia con niños. José Ignacio, precisamente hablándonos de esto, ¿no? De cómo educar. A mí me gustó, porque los televidentes lo van a reconocer tan pronto lo vean en pantalla, pero sí, escogimos con Elizabeth este vídeo porque él habla sin ser un religioso, es más, ni siquiera sé si es creyente o no, pero hace una diferenciación muy bonita entre espiritualidad y religiosidad, que también lo dijo Bermejo al principio. Es que hay un tabú, otro tabú, y es que el perdón lo hemos asociado siempre a la religión. Eso es cosa de curas. Y no entendemos que el perdón es parte de la naturaleza humana. Si somos humanos y errar es humano, pues el perdón es como esa medicina, como esa marcha atrás que decíamos alguna vez de los coches, para poder uno rectificar, reconocer y echar para adelante. Pues fíjate que hay una frase que se dice mucho, en Canarias se dice, no sé si en otros lugares, cuando dice, oye, pues perdóname, dice, yo no soy cura, yo no te perdono. Sí, o sea que está súper asociado, tiene relación a la confesión y a la religión, ¿no? Quizás por la educación que hemos tenido, ¿no? Agregaría antes de rodar el vídeo que Javier Urra es una persona que ha defendido siempre las segundas oportunidades. Ha sido, como tú lo mencionaste, defensor del menor, ha estado metido en cárceles y tal, y siempre habla de la segunda oportunidad. Por eso para él el perdón es una forma de cambiar esta sociedad. Vamos a escuchar a Javier Urra y lo que nos dice sobre cómo educar en el perdón. Según un estudio de la Universidad de Columbia en Canadá, la espiritualidad, considerada como un sistema interno de creencias, produce el sentimiento de vivir con un sentido, estimula la esperanza, refuerza las normas sociales positivas y proporciona una red social de apoyo, lo que mejora el bienestar personal. ¿Cómo fomentar esa espiritualidad en los hijos? El psicólogo Javier Urra nos responde. Y hablando de trascendencia, tengo un sentido de espiritualidad de la vida. La religiosidad es una decisión personal, pero sí mirar a las estrellas, sí estar solo. Nuestros niños no saben estar solos, no estar mandando mensajitos. Yo no puedo pedir perdón a una persona con un mensajito, hay que decirlo cara a cara. Yo no puedo decir tengo 1207 amigos, eso es una imbecilidad. Amigos se tienen 4 o 5, yo he perdido uno, pues se me ha muerto, y ya está. Tenía 5, he perdido 1, tengo 4, y nunca tendré otro tipo de amigos, pero ese gran amigo sí, yo lo perdí para siempre. Bueno, yo creo que eso es educar, ¿no?, a los niños en lo que es autodominarse, en lo que es autorresponsabilizarse y en lo que es intentar dejar este mundo un poquito mejor que lo hemos encontrado. La última pregunta que harán estos niños, si son inteligentes, será ¿para quién he vivido?, no para qué he vivido, y tendrá que darse una respuesta. Bueno, pues ahí estaba la explicación de Javier Urra sobre este tema. Todos jugamos un papel importante, hay que quitar ese tabú, pero, como bien decía Elizabeth, ¿vale?, queremos quitarlo, queremos perdonar, pero no es fácil. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Bueno, también un poquito para redondear, ¿no?, lo del vídeo, y por qué es que recién ahora se está tratando más sobre el perdón. Se dice que la espiritualidad, ya el perdón se hablaba desde hace muchos años, ¿no?, dentro de la espiritualidad, dentro de la religión, pero en cambio como una arma, como una herramienta psicoterapéutica, recién a partir de los años 70,
se ha empezado a utilizar, y a partir de los años 90 recién es que ya se ha tomado con más seriedad, hacer un seguimiento, hacer un proceso y estudios sobre el perdón como una cosa psicológica más que religiosa o más que espiritual. Pero bueno, entonces si la espiritualidad ya ha hecho un buen camino, pues ¿por qué no? Debe haber algo. Y dentro de cómo perdonar, ¿no? ¿Cuáles son el camino para seguir? Hay distintos autores y distintos estudiosos al respecto, pero en resumen, hay unos que clasifican 5 pasos, otros dicen 20 pasos, en fin, en resumen, hay unos que dicen, primero hay que analizar y reconocer el daño sufrido. Si uno no reconoce cuál es el daño, cuál es la ofensa, pues entonces lo vamos pasando, dejando pasar, y el sufrimiento sigue ahí, a veces latente. Entonces es necesario reconocerlo, es necesario también aceptar que dolió, aceptar qué emoción despertó en ese momento esas cosas, tristeza, rabia, frustración, en fin. Otro de los pasos es elegir la opción de perdonar. O sea, el de perdonar es una decisión de cada uno, no es que alguien me obligue o alguien me imponga o de pronto uno se levanta y dice vamos a todos a perdonar hoy día. No, hay que elegirlo, hay que decidirlo. Luego también otro de los pasos es aceptar ese sufrimiento y aceptar la rabia que tiene. Para aceptarlo, 1, se identifica y 2, se siente efectivamente. O sea, en ese momento que tú decides perdonar, voy a ver qué es lo que el sentimiento efectivo, cómo es la rabia, cómo es el dolor, cómo es esa frustración. Una vez que ya se siente, entonces intentar relativizar, intentar poner distancia emocional, porque no se va a olvidar lo que te pasó, pero sí se puede poner una distancia emocional, una distancia afectiva. Otro de los pasos es establecer estrategias para autoprotegerse, porque no basta con decir, bueno, ya, lo perdono y ya está y sigo por ahí. Porque cuando analizamos lo ocurrido, también permite identificar cuáles son los indicios, cuáles son las señales de ese peligro. Y así aprender a protegernos, buscar estrategias, buscar maneras en las cuales ya esa situación no va a volver a suceder. Has dicho una cosa, Elizabeth, que eso sí que es una frase que usamos, pero vamos, que es la de yo perdono, pero no olvido. Eso es muy común. O sea, ¿eso es posible? ¿Y eso sirve de algo? Bueno, se dice que el perdón y el olvido en sí son las dos cosas de una misma acción. Cuando se perdona completamente, las clasificaciones, totalmente, entonces se perdona y se olvida, entre comillas, digo, olvidar, se olvida el deseo de venganza, se olvida el deseo... Sí, el acto está ahí en nuestro disco duro, pero... Exactamente, pero ya no se sufre, o sea, se olvida ese sufrimiento, a eso se refiere, no a olvidar la memoria, no a olvidar lo que pasó, porque eso lo que pasó incluso nos mantiene alerta para otras situaciones en el futuro, pero sí, el olvido se refiere a olvidar el deseo de venganza, se refiere a evitar seguir deseando que al otro le pase lo mismo que me pasó a mí. Entonces a eso se refiere, a parar. Yo mamé el perdón desde niño, desde mi hogar, mi madre, mi padre, fueron unas personas que se pedían perdón mutuamente delante de nosotros, como decía Elizabeth, nos llevaban desde niños a ese camino del perdón hacia el hermano, tal. Fue muy dulce eso. Y mi madre, que fue una filósofa de la vida, trabajadora social, siempre hablaba de la balanza de la vida. Oigan esto tan bonito. Mi madre decía, no puedo creer que una pareja de amigos, una pareja de matrimonios que llevan 15 años, 20, 30 años recibiendo cosas buenas de lado y lado, un día, por un solo error, por un solo fallo, muchas veces grave o muchas veces una tontería, porque no me invitó al bautizo del hijo o porque no me llamó el día del cumpleaños, se echa a perder eso. Entonces ella hablaba de la balanza de la vida, decía, de la vida. ¿Cómo puede ser posible que si en este lado de la balanza están esos millones de cosas que hemos recibido en mi amistad con Elizabeth, cuánto le debemos lo que ha hecho por nuestra familia, por nuestra hija, por tal... Como si el día de mañana hay algún fallo intencional o no intencional. ¿Cómo puedo yo, decía mi madre, cómo puedo yo borrar y tirar que este solo hecho pese más que todo lo bueno? Entonces me parece que eso es bien importante. Y hay una herramienta que
la mamé desde niño, que me ha servido mucho en la vida y que autores como Gonzalo Gallo, que lo recomiendo, está en internet con cositas, bocadillos muy sencillos de 5 o 10 minutos, decía, es ponerse en los zapatos del otro. Después de esos pasos que Elizabeth mencionó, a mí me ha servido mucho. Cuando ya me pasa la ira, porque yo soy de sangre caliente, entonces necesito un poco más de tiempo, y cuando empiezo a decir, oye, pero es que esta persona perdió un hijo hace poco tiempo, oye, pero es que esta persona lleva 1 año sin trabajo, oye, es que esta persona en el momento en que me hizo eso, estaba sufriendo el divorcio o la separación de tal. ¿Qué bálsamo es eso? Ese es un consejo, una herramienta que yo la he vivido en mi vida. Y tratar, que era también otra filosofía de mi madre, no quedarnos en lo malo que nos hicieron, sino por qué no más bien, frente a lo malo, destaquemos lo bueno. Entonces, esas son pequeñas herramientas que nos ayudan a que el perdón sea ese bálsamo de vida. Hombre, es verdad que hemos hablado en otros programas de que por educación somos muy propensos a destacar lo negativo y olvidar lo positivo, o dejar ahí lo positivo, claro. Y esto nos puede servir para el tema del perdón, evidentemente, es una de las fórmulas, ¿no? Ya hablando más de tu profesión, algún tipo de psicoterapia, algún tipo de taller, ahora se hacen talleres para muchas cosas dedicados al perdón, Elisa. Sí, bueno, la psicoterapia es sobre todo acompañamiento a esa persona que dentro del proceso de la terapia, del cambio o de mejora de su salud mental o en general, decide de pronto perdonar. Entonces, pues vamos a ir paso a paso acompañándolos de forma individual y de forma muy a su propio ritmo, ¿no? Ese es lo que es la psicoterapia en general, pero lo que son los talleres, a veces se dice que cuando se hace un taller para el perdón o para alguna otra cosa, es demostrar o es que la persona se sienta acompañada por otros de sus iguales, por otros, para saber que también están pasando por las mismas dificultades. Entonces se sienten más acompañados, se sienten más comprometidos, y también se ve en los talleres el efecto boomerang, en el cual uno puede estar trabajando, hablando su problema, su dificultad, pero hay muchos otros que están también sirviéndose de ese problema, de esa dificultad, y también van procesando. Entonces es mucho más potente los talleres así. Yo sé que a Elizabeth no le va a gustar lo que yo voy a decir, pero es que precisamente tenemos en la isla a una experta en el talleres de perdón. Entonces, varias veces yo he asistido a unos de ellos, y de verdad que es muy importante que este tema, lo hemos dicho desde el principio hasta ahora, le demos esa importancia al tema del perdón dentro de toda esa dinámica humana. El perdón es esa marcha atrás, es esa reversa, es esa posibilidad de reencontrarnos con nosotros mismos cuando es problema nuestro, agachar la cabeza y decir hay que seguir para adelante, y cuando es con otros, por sanidad mental y por salud física. Efectivamente, pero hay que tener, como en todo en la vida, interés y ganas de aprender a perdonar, ¿no? Si quieres, te apuntas o te inscribes en un taller de esos porque tienes interés, ganas y como dices, en esas terapias grupales ayuda, ¿no? Se usan para varias lo más que vemos, sobre todo en el mundo del cine, son las terapias de alcohólicos anónimos, ¿no? Este tipo de personas que se reúnen y entre todos, pues lo que hacen es ayudarse y compartir experiencias, ¿no? Así es. Es importante. Ahí entra otro tema también que lo hemos tocado, para el perdón es fundamental, es que se unen muchas cosas, claro. La capacidad de escucha. Claro. Cuando uno escucha a la persona y tal, también es un vaciar ese odio, ese rencor, esa venganza, etc. Ya que dicen venganza, encontré una frase muy linda que dice que el perdón es la venganza más dulce. Isaac Friedman, es un juego de palabras para decir, mira, es la forma de devolverle con un guante blanco, claro, toda la ofensa que hayas recibido. Ahora que decías eso de escuchar, hay un proverbio chino, creo que es, que dice algo así como, no hables tanto, creo que ya lo he dicho alguna vez, porque a mí me chocó mucho y es que tiene tanta razón, no hables tanto, porque si hablas mucho no escuchas, y si no escuchas, ¿de qué hablas tanto? Claro, o sea, si no escuchas, ¿de qué vas a hablar si no has aprendido nada, ¿no?, de los demás? Vamos a ver el tercero de los vídeos, Ignacio. En este caso habla de la implantación
Perdón, de la importancia del perdón, ¿no? Sí, es Juan García, el director de un gabinete que se llama Almería Psicólogos, y que habla de la importancia de perdonarnos por amor. O sea, él dice que es un gesto de amor. Ahí discrepa un poquitín de nuestro querido Javier Urra, porque yo sí creo, él como que minimizó, de pronto no lo quería decir así, los gestos. Y yo creo que los gestos, doctora Elizabeth me corrige si no son fundamentales. Es decir, sobre todo cuando hay eventos que no son tan, que se me he dejado de hablar con un amigo, pero le pongo un mensajito el día del cumpleaños, o le hago una llamada, o si es una amiga le hago llegar unas flores. Los gestos creo que puede que no sean todo lo que encierra el perdón, pero sí es una puerta de oro. Claro. A la reconciliación. Sí. Que eso es ya el otro paso. Claro, el problema es cuando tú mandas un mensaje, a lo mejor hace tiempo efectivamente que no hablas con alguien, has tenido un roce, que no siempre es el cariño. En este caso es un roce de otro tipo. Mandas un mensaje y no te viene de vuelta. Ahí se puede acrecentar esa distancia también, ¿no? Si la otra parte no tiene interés. Sí, pero el perdón justo está en ese caso, ¿no? Que el perdón es dar, es generosidad. Yo doy sin esperar nada a cambio, porque así yo me siento bien conmigo mismo. Claro. Hay dos cosas que yo quiero destacar de este vídeo de Juan García. El uno, insisto en que el perdón, lo que él dice, que el perdón es un milagro de amor. ¿Cuántas veces hemos visto cosas que están totalmente perdidas y con un gesto de perdón se rescatan? Y lo otro es algo que me sonó muy fuerte al principio, pero después lo digerí, que dice que si no perdonamos por amor, por lo menos hagámoslo por egoísmo. Es decir, para estar bien con otros. Lo escuchamos. Vamos a verlo. Perdón. El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. No escatimes el perdón. Es imposible caminar con tantas heridas abiertas. Perdón es una palabra que no es nada, pero que lleva dentro semillas de milagros. Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor, sin amargura, sin la herida abierta. Perdonar es recordar sin andar cargando eso, sin respirar por la herida. Entonces te darás cuenta que has perdonado. Se perdona en la medida que se ama. Si no perdonas por amor, perdona al menos por egoísmo, por tu propio bienestar. Vengándose, uno iguala a su enemigo. Perdonando, uno se muestra superior a él. La espiral de la violencia solo la frena el milagro del perdón. El perdón es la fragancia que derrama la violeta en el talón que la aplastó. Enseñemos a perdonar, pero si enseñamos también a no ofender, sería más eficiente. Pues ahí lo tienen. Otro consejo, esos vídeos que siempre José Ignacio buceando en la red encuentra, que tienen que ver con el tema que estamos hablando. Y aunque sea de forma egoísta, como dice José Ignacio, ¿qué ganamos cuando perdonamos? ¿No? Porque quizás es una visión un poco egoísta, decir, bueno, ¿qué gano yo si perdono? Pero bueno, aunque sea por ese lado. Claro, se gana sobre todo la libertad de seguir adelante con sus propios sentimientos y para seguir mejorando cada día. También se gana tranquilidad, confianza, paz. Se dice que hay unos estudios, un estudioso que es Henry, en el año 1993, demostró que altos niveles de perdón, o sea, evaluó a personas en las cuales tenían más facilidad para perdonar, se asociaba también a altos niveles de autoestima y al contrario con bajos niveles de ansiedad y depresión. O sea, son estudios que lo han hecho, que están demostrados y que no es solo palabras, ¿no? Que hay que ponerlos en práctica y que efectivamente nos da la sensación de estar haciendo lo correcto. Sí, lo que decimos, si no perdonas, si estás con ese rum, con esa matraquilla que decía antes Elizabeth, que estaba su paciente pensando cómo fastidiar a los otros que me ha hecho,
te estás destrozando la vida, ni estás viviendo, ni... Ahora que mencionaste a Robert Henry, tiene una frase, porque además es un poeta, además de que es un científico, dice: el perdón es un regalo silencioso que dejas en el umbral de la puerta de aquellos que te han hecho daño. Y el que quiera que la abra, ¿no? Eso está ahí, ahora, el que quiera que abra la puerta, pero ya tu parte está hecha, que es de lo que se trata, que cada uno haga su parte. Tú decías, de liberarnos, la libertad. Del proceso personal. Efectivamente. Habrá que... ¿Podemos determinar cuándo hay que acudir a un especialista, Elizabeth, por el tema del perdón? Porque hasta ahora, fíjate, incluso a mí, que yo soy de perdonar y de olvidar, y soy Escorpio, dicen que eso de los horóscopos, que somos muy vengativos, a veces se me olvida todo, y hay gente que me dice, pero tú estás hablando con ese que te hizo un día, digo, pues yo ni me acordaba de eso, ¿no? Pero ahora que estamos hablando, sí es verdad que por cultura, el perdón, lo que hemos dicho, está hasta mal visto, ¿no? Es señal de débil. Y no me había planteado que haya que acudir incluso a un especialista, porque si es verdad que las personas que no perdonan viven un tormento, ¿no? Sí, viven amargados. Bueno, específicamente como para ir a un especialista por el problema del perdón, específicamente quizás no, pero sí se asocian de forma global, de forma más completa, con episodios de ansiedad, episodios de estrés, de tristeza, sin causa aparente, sin una causa aparente. No, pero a mí no me pasa nada, ¿no? Una amiga me decía, no, pero si yo estoy bien, mi familia, me dijo, repasaba, ¿no? Todo está bien, ahora no sé qué me pasa, tengo una sensación de disconfort de esto. Yo, a ver, vamos a evaluar, vamos a ir tirando de dónde viene, por aquí, por allá. Ah, no, pero es que sí, estoy peleada con mi hermano, no me hablo 2 años, pero eso no da importancia, dice. ¿Cómo que no da importancia? Entonces hay que ir buscando, sí, tienes que hacer este proceso, tienes que hacer ese camino. Y así una serie de signos y síntomas que no te permiten avanzar libremente. Entonces es momento de buscar ayuda. Hay algo como familiar que me parece muy importante. El perdón como perdón no es tema para una psicoterapia. Pero como decía Elizabeth, eso va asociado. Por ejemplo, los que viven dentro de sus hogares o dentro de su trabajo, de cerca un caso de enfermedad mental. Qué difícil es perdonar a veces, qué difícil. Y aquí que me están viendo y oyendo muchas personas, hay que entender que muchas veces el que habla no es nuestro hijo, no es nuestro amigo, no es nuestro trabajador. El que habla muchas veces es la enfermedad. Y entenderlo, especialmente los familiares más cercanos, entender esos comportamientos cuando se está en crisis es muy difícil. Por eso es que es importante también la psicoterapia y ponerse en la piel de los demás. Eso que se llama empatía, que es un término tan frecuente que no se usaba, nunca se había usado, ¿no? Bueno, pues usar la empatía y ser consciente de que eso, ponerte en el zapato de los demás. Es que es tan fácil como es decir, bueno, esta persona está reaccionando así, pero es que es normal que reaccione así. ¿Cómo va a reaccionar si le pasa esto y esto, ¿no? Algo tiene que hacer. Sí, pero es muy difícil. Los familiares lo aceptamos mucho más fácil. Es mucho más fácil llegar a eso a pesar de lo duro que es. Pero qué difícil es que la sociedad, los amigos, entiendan eso. No, yo no tengo por qué. No. Es que me ese es su problema. Bastante con lo mío, en fin, esas expresiones que usamos tanto. Casi para terminar, siempre lo hacemos al final de cada programa dedicado a salud mental, consejos prácticos. Personas que ahora nos están viendo, están recapacitando y dicen, pues yo tengo que perdonar, porque si no, me voy a enfermar, voy a acabar mal, voy a terminar desquiciado, desquiciada. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir, Elizabeth? Bueno, empezando por reconocer, ¿no? Identificar y reconocer el daño, identificar también las emociones que se asocian a ese daño, a ese malestar, y ponerle el nombre, dice, a la frustración, ponerle el nombre tristeza, ponerle el nombre rabia, odio, ponerle nombre, porque cuando le ponemos nombre identificamos ya más directamente. Una vez que se ha hecho ese paso, se dice también lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Empatizar con el ofensor, empatizar, tratar de entenderlo, tratar de no juzgarlo, sino más bien buscar cuáles fueron las circunstancias que rodeaban cuando hubo ese problema, ese daño. Otro de los pasos es pues trabajar con el altruismo, porque cuando se es altruista se beneficia tanto a uno mismo como a los demás, recordando cuántas veces o cuántos errores he tenido y cuántas cosas he sido perdonado.
Otro de los pasos es el compromiso, o sea, decidir un tiempo, un momento a realizar lo que es el perdón, a sentarse, analizar, recordar y limpiar y decidir que se cierre ya esa herida de una forma total y completa. Y finalmente, pues, ir generando habilidades para aprender a poner límites, para seguir protegiéndonos, para rechazar ciertas proposiciones que a veces invitan a nuestros agresores. Entonces, son una serie de cosas que hay que ir poco a poco, exacto. Y principalmente es eso. Muy bien. Yo para terminar diría, me quedo con la enseñanza de mi madre. Cuando nos sintamos ofendidos, calmémonos y miremos todo lo bueno que hemos recibido de esa persona, por un lado. Y por otro, ponernos en sus zapatos. Y una recomendación final a todos nuestros televidentes. Cuando tengan un tiempito, métanse a internet y consulten Cerrando Círculos de Paulo Coelho, que tiene que ver con lo que en este momento habla Elizabeth. Es, cerremos. No sé si a ustedes les ha pasado, y a ti, que puede que una ofensa nos haya afectado mucho y resulta que a los 2 meses ya ni nos acordamos. Entonces, ¿para qué sufrimos en ese momento? Sí. Y Paulo Coelho habla de eso, cerremos círculos o si no, no avanzamos. Hay personas que yo conozco y seguramente ustedes también, que pueden pasar 3 años y te encuentras con él y te siguen, pero es que a mí me despidieron del trabajo y esos desgraciados, y hay un cuento, y con esto cerro, antes de que se volviera un cuento muy lindo, es un cuento de 2 presos que recobran su libertad, pero pasaron las duras y las maduras en la prisión. Se encuentran después de unos años, ellos 2, y uno le dice, ¿te acuerdas del palo que recibíamos, el hambre que esto, la forma tan miserable como dormíamos y tal? Y el otro con una sonrisa le dice, yo estoy gozando de mi libertad, tú en cambio sigues preso de tu pasado. Verdad, cierto. Vamos a terminar haciendo recapitulación de lo que ocurre en el muelle de Gran Tarajal. Elizabeth, gracias. José Ignacio, hasta el mes que viene, gracias, ha sido un placer. Vamos a contarles la última hora, lo hacíamos al principio con el presidente del Cabildo, escuchamos también al alcalde de Tuineje. Tenemos más datos porque hoy se reunía el comité asesor del PECMAR y ha acordado varias medidas para garantizar que el derrame de gasoil de una de las embarcaciones de Gran Tarajal no afecte a las playas ni a las instalaciones cercanas al muelle. Solo una embarcación, según fuentes oficiales, permanece amarrada, el resto están hundidas, semi-hundidas o a la deriva dentro del muelle. Un helicóptero del GES va a sobrevolar la zona a primera hora de esta tarde para comprobar la evolución de 2 manchas de gasoil pequeñas que está intentando dispersar Salvamento Marítimo con su embarcación. Desde el aire van a hacer una visualización de cómo está la situación. Salud Pública va a analizar la calidad del agua para garantizar su salubridad. Son algunas de las medidas que se han decidido, como decimos, en ese plan específico de contingencia para contaminación marina accidental que hoy se ha reunido bajo la presidencia de Nieves Lady Barreto, que es la consejera. También está en la isla el presidente de la Autoridad Portuaria de Puertos de Las Palmas, de Puertos Canarios, porque esto pertenece a Puertos Canarios, y también la viceconsejera de Medio Ambiente Blanca Pérez, el viceconsejero de Obras Públicas Pablo Rodríguez, en fin, todos han querido desplazarse hasta Fuerteventura porque esta situación es grave, es una situación complicada, a la que hay que ponerle coto. Primero, para que no vaya más, y segundo, para que no vuelva a suceder. Seguimos muy pendientes de todo lo que sucede en Gran Tarajal, se lo contamos en nuestras redes sociales y también, como siempre, en las noticias que ven escritas en pantalla. Gracias por atendernos. Por cierto, hoy vuelve La Escalera de Calero, después del programa de Rosy. Juan Luis Calero vuelve hoy con Rafael Pérez Tamariche, no se lo pierdan. Que descansen, hasta mañana.